Espera. ¿Ya, no? Ya. Vale. Vale, hoy sí me funciona esto. Bueno, creo que esta es la cuarta sesión, ¿no? Si no me equivoco. Y hoy nos vamos a centrar más en las feministas que lucharon más por la educación de las mujeres. Y vamos a empezar, voy a empezar yo hablando de María de Maeztu y Elena va a hablar de María Goyri. He cogido esta frase de María de Maeztu como presentación de lo que quiero que quede claro en lo que voy a contar de ella, que es la humanidad no está en el individuo, sino en la estructura. Sintetiza absolutamente el pensamiento de esta mujer. Esta mujer, si analizáis la frase, la humanidad era el todo de la sociedad. Si todos los individuos que ella las mete, lo que pasa es que en esta época hablaban todavía con el masculino genérico, si todos los individuos forman parte de esa comunidad, de esa sociedad, en igualdad de condiciones para aprovechar su potencial humano, esa comunidad o esa sociedad va a alcanzar mayor humanidad. Más o menos también lo decía Flora Tristán con otra frase que era más o menos que las democracias eran democracias, si, no la voy a decir textual porque no la recuerdo bien, pero que eran democracias mirando los derechos que tenían las mujeres, más o menos. La totalidad es más humana si todos los que forman parte de la totalidad se le reconocen los derechos humanos, básicamente, con todo lo que ello significa. María de Maeztu es hija de Manuel de Maeztu, un cubano de origen navarro, y de Juana Whitney, que era hija de un diplomático inglés. Se conocieron en París, Juana tenía 16 años y se casaron. Juana se quedó viuda relativamente joven y entonces se tuvieron que ir a Bilbao porque tuvieron problemas económicos. Y en Bilbao, Juana puso una escuela de señoritas. Y ahí es cuando despertó la vocación de docencia de María. Aquí os he puesto una imagen de la familia. Aquí en el centro está Juana. Aquí está Ramiro. Ramiro fue periodista y escritor. Esta es Ángela, Gustavo, Miguel y María. Esta es María de Maeztu. Os voy a decir más o menos cómo era María, pero en palabras de un diplomático chileno que la describió de esta manera. Me ha parecido tan acertada la descripción y que da una idea de cómo era, de la personalidad de María. Notable conferenciante, pedagoga magnífica, organizadora insuperable. No se le ha tributado, a mi juicio, el panegírico, que sería el reconocimiento que a su obra corresponde. Rubia, de estatura media, nerviosa, vibrante, se expresaba con una locuacidad tal que a veces es casi imposible seguirla. Viste de cualquier manera, sin ninguna coquetería. Y que me corta aquí, no puedo leerlo bien, pero bueno, inexistente en ella todo espíritu de conquista. Lleva puesto un abrigo de carácter indeterminado y un sombrerito en la nuca, siempre el mismo, al cual Federico García Lorca le ha dedicado con cariño una copla inofensiva con acompañamiento de guitarra. La describe de una manera muy visual. A mí me parece visual, te puedes imaginar a ella con lo que dice. María estudió, cuando su madre abrió la escuela de señoritas en Bilbao, María estudió magisterio. Estudió magisterio y también estudió filosofía y letras. Estudió en Madrid con Ortega y Gasset y en Salamanca con Unamuno. En una conferencia, ya empezaba a dar conferencias, en una conferencia que dio en Oviedo, dijo esta máxima que era absolutamente lo que ella aplicaba cuando enseñaba.
Es verdad el dicho antiguo de que la letra con sangre entra, pero no ha de ser con la del niño, sino con la del maestro, refiriéndose así a su vocación y a que el maestro o la maestra tenía que esforzarse muchísimo para educar a los niños. Aquí os he puesto, en esa época empezaron a fundar escuelas normales de maestras. La escuela normal era para formar a las futuras maestras. Y os he puesto un recibo de la época para ilustrar lo que estaba diciendo. María viajó muchísimo, estuvo, porque como era bilingüe, porque su madre era inglesa, aparte estudió idiomas, recorrió muchísimas universidades. Estuvo en la Universidad de Columbia, de Nueva York, con becas. Estuvo en la Universidad de Inglaterra, en Suiza, en Alemania, para exportar las ideas de educación de allí. Y desde luego ella habla, la que más le impresiona para exportarla aquí a España era la inglesa sobre todo. 1915 es una época decisiva para María de Maeztu, porque empieza a escribir artículos. Además, este artículo lo publica, un artículo feminista, lo publica en una revista que fundó esta mujer, una feminista mexicana, era zapatista y feminista, que se llama Elmira Galindo, y fundó esta revista, que es El discurso de la mujer moderna, y aquí publicaban, aparte de María de Maeztu, aquí publicaron muchísimas feministas españolas. Y esto lo he puesto para que veáis que sí que había relación en aquella época y sí que había, luchaban por el voto en aquella época, ya en el 1915, pero las mexicanas también. Aquí tenéis una feminista mexicana, Elvira Galindo. Aquí publicó María, es reconocible esta frase, pero siempre la cortan, es mucho más largo, pero esta frase, soy feminista, me avergonzaría de no serlo, creo que la habéis escuchado, no solo porque creo que toda mujer que piensa debe sentir, es que me corta, esto de aquí no leo bien, debe sentir el deseo de colaborar como persona en la obra total de la cultura humana. Esa es la que nos ha llegado, pero el discurso es más largo. Dice, esto es lo que para mí significa, en primer término, el feminismo. Es, por un lado, el derecho de la mujer, el derecho que la mujer tiene a la demanda de trabajo cultural, y por otro, el deber en que la sociedad se haya de otorgárselo. O sea, una exigencia a la sociedad de que se reconozca los derechos de la mujer para participar en esa humanidad, que ella dice que hay que conseguir en lo social, en la estructura social. En el 1915 abre la escuela de señoritas. La escuela de señoritas, el proyecto es absolutamente, sale de la educación libre de enseñanza. Y María de Maeztu, que estaba muy ligada a la educación libre de enseñanza, al krausismo, que yo ya os hablé del krausismo en la primera sesión, creo, que era una filosofía que en sí lo que abogaba era por la educación laica, prácticamente, por la separación iglesia-estado. Y en la escuela de señoritas, el proyecto lo lleva a cabo María de Maeztu. Como veis en la imagen, era una educación integral. O sea, allí lo que pretendían era formar a las futuras universitarias y formarlas en un ambiente donde no tuviesen las cargas que tenían las mujeres y pudiesen llegar a la universidad en igualdad de condiciones. Entonces era como lo que se habla del cuarto propio, ¿no?, que decía Virginia Woolf. Pues la escuela de señoritas era eso, un sitio donde les daban una educación absolutamente integral de deporte, de literatura, de ciencia, de poesía, de pintura, de cosas prácticas también. O sea, era una educación completamente integral. Por la escuela de señoritas pasaron como maestras y profesoras impartiendo conferencias. Aquí os pongo un ejemplo de toda la gente que pasó por allí. Pasó toda la gente que estaba absolutamente, que tenía el pensamiento de la educación libre de enseñanza. Y pasaron por allí, ahí tienes a Victoria Kent, María Goyri en el centro, que es de quien nos va a hablar Elena después, Maruja Mayo, que fue profesora de pintura. Y aquí os voy a hablar de otra mujer
que también pasó por la... Esta era profesora en la escuela de señoritas. Esta mujer, aquí en este texto, lo he elegido porque me parece curioso. Dice que la primera vez que llegó allí y se presentó allí ante ellas, dice, aula abarrotada de chicas, casi todas de mi edad o mayores que yo. Gran pitorreo cuando me vieron en una tarima como una gran maestra. Ya, ni entre ellas validaban todavía a una mujer que fuese una gran maestra. Todavía quedaba mucho para eso, para la autoridad de la mujer. Risas, voces, gritos, una gran pizarra al fondo. Agarré la tiza y comencé a dibujar. Se hizo un silencio enternecedor. Oí algo así, esta sí que sabe. Esta mujer, os voy a hablar de ella ahora, se llama Victoria Durán. Victoria Durán, pintora vanguardista asociada al surrealismo. Escenógrafa, catedrática de indumentaria y escenografía del Conservatorio Nacional. Las obras de Lorca que Margarita Xirgu representaba en la época, todo el vestuario y todo eso, esta mujer era la que lo llevaba a cabo, la que lo diseñaba. Esta mujer se exilió, claro, después en la guerra y llegó a ser directora del Teatro Colón de Buenos Aires. Y es una completa desconocida y por eso he querido sacarla aquí también, en esto de María de Maeztu, aprovechando lo de la Escuela de Señoritas. Por la Escuela de Señoritas, las alumnas, os pongo aquí una representación de alumnas que fueron de la Escuela de Señoritas, las pintoras Deli Tejero, Joaquina Zamora, Deli Tejero está, Joaquina Zamora y Ángeles Santos. De Ángeles Santos nos está llegando ahora más. Por ejemplo, os voy a enseñar uno de los cuadros de Ángeles Santos, si lo reconocéis. Este cuadro lo habéis visto, este cuadro últimamente se está viendo más. Pues este cuadro, Ángeles Santos, se llama El Coloquio, y ella aprendió en la Escuela de Señoritas. Antes de pasar a lo siguiente, María de Maeztu era muy, muy, muy exigente ahí en la Escuela de Señoritas. Allí no iban para pasar el rato, o sea, era absolutamente... O sea, les daban una educación absolutamente privilegiada en el sentido de educación de experimento social de la época, pero les exigían muchísimo, porque en esa transformación de la sociedad, ellas eran las que iban a transformar la sociedad. Empezaron con 30, fueron 30 las primeras que se matricularon y al poco tiempo eran 300. Fue un experimento que realmente cambió y no se vieron los resultados hasta tiempo después, claro, y lamentablemente como después llegó la guerra civil y eso se cortó, pero le debemos muchísimo a la Escuela de Señoritas. Otro de los proyectos que compaginó junto con la Escuela de Señoritas fue el Liceo Club Femenino. Una hispanista, no recuerdo el nombre ahora, lo define como un refugio feminista en una capital hostil. Aquí os he puesto dos fotos. Aquí son mujeres que frecuentaban el liceo, porque en el liceo también nos ha llegado, que como hay como un mito del liceo, el liceo nos llega como hay unas cuantas mujeres acomodadas que vivían bien que iban allá a tomar el té. Nada más lejos de la realidad. En el liceo fue un punto estratégico y clave para la consecución del voto femenino. De ahí partieron las estrategias para lo que decía antes, no nos lo regalaron, las mujeres lo lucharon. Y en el liceo se organizaron también para esa lucha. El liceo es una idea exportada de Inglaterra. Carmen Baroja viajó a Inglaterra, lo dice en sus memorias además, y allí vio esos clubes, se quedó impresionada y lo quiso exportar aquí a España, aunque también dice que muchas de sus coetáneas ya también tenían esa idea. Carmen Baroja es una de las fundadoras, María de Maeztu lo presidió, y aquí en esta imagen, por ahí creo que está Victoria Kent, se corta, no sé si está Clara Campoamor por ahí, no lo sé. Seguimos, bueno, antes de esto, vuelvo para atrás, os voy a decir otra cosa del liceo. En el liceo, aparte ya te digo, tenían una sección de literatura, una sección literatura, ciencias, artes plásticas, industriales, social, música internacional. Era también como la escuela de señoritas, pero de otra manera en cuanto a que,
para desprestigiarla la llamaban el Club de las Casadas, por ejemplo, porque había muchas que eran esposas de ilustres, de intelectuales ilustres, y le llamaban, la prensa de la época, el club de las... No sé cómo lo decían más o menos, no recuerdo, pero de las casadas o algo así. Cuando lo presidió María de Maeztu, era vicepresidenta Isabel Olazaya Oryazábal y Victoria Ken, secretaria. No, Victoria Ken, vicepresidenta, secretaria Zenobia Camprubí, tesorera Amelia Galiniozoga y bibliotecaria María Martos de Baeza. Bueno, hicieron campaña contra ellas hasta el punto que dijo la prensa, que las acusaron de tener un fumadero de opio ahí. De hecho, Victoria Ken y otra abogada ganaron en los tribunales el pleito porque denunciaron a esos periódicos y a esa gente que las desprestigiaba de esa manera, que tenían un fumadero de opio. Ellas llegaron a denunciarlos. Y desde el liceo consiguieron también, porque, a ver, en esa época las leyes, había un artículo que era el artículo 438 del Código Penal. Ese artículo lo que decía era que los maridos que asesinasen a sus mujeres por adulterio no iban a la cárcel. La condena era destierro. Y desde el liceo, porque os he dicho que en el liceo formaban parte muchas mujeres, pero había abogadas, estaba Victoria Ken y había otras más. Desde el liceo hicieron campaña y consiguieron cambiar ese artículo y eliminarlo. Y eso parte desde este club que nos ha llegado, que era un club donde iban allí a tomar el té. Para nada, era bastante político y feminista, con estrategias para cambiar la situación que tenían. Y ahora voy a hablar de María de Maeztu, de su pensamiento. María de Maeztu, os voy a decir también, fíjate hasta qué punto María de Maeztu fue reconocida a nivel internacional, que fue nombrada profesora extraordinaria de la Universidad de Columbia, de Nueva York, doctora honoris causa de la Smith Colegio de Londres, consejera de Instrucción Pública aquí en España y presidenta de la Comisión de Reformas Escolares. María de Maeztu tiene muchísimos textos sobre pedagogía social, pionera en pedagogía social, más que en sí maestra, era pedagoga social, o sea, lo que sería actualmente trabajo social, tampoco, pedagogía social. Tiene muchos libros de ética, hay muchos libros donde habla de la situación de la mujer y muchas conferencias. Entonces, analizando todo lo que escribe, aquí tiene un artículo donde habla del cinematógrafo para niños, en 1912, donde ya nos dice: la escuela, con ser aquí ejemplarísima, es tan solo uno de tantos medios de educación social. O sea, no solamente la escuela educa, ya lo está diciendo ella. No se le pide el milagro de que realice por sí sola la absoluta y plena educación del hombre. Pues continúo, el hombre se forma desde niño sumergiéndose en la vida. O sea, ya nos está diciendo que sí, que en la escuela se cambian cosas, pero que la educación no solamente es en la escuela, que lo que te está entrando, imaginaos ahora, imaginar esto ahora, lo que nos está entrando por, no sé, en la socialización, que le llamaron después las feministas de los 70, lo que nos está entrando por medios audiovisuales o lo que nos está entrando, no sé, por la música, o lo que nos entra por miles de cosas, eso también es educación. Y ella lo está diciendo ya. Habla también sobre la importancia de los juguetes, que todavía seguimos en ello, de juguetes de niños, juguetes de niña. Habla de la importancia de los juguetes. Dice: despiertan la curiosidad y el interés por la investigación científica, facilitando la vida plena del niño en todas sus manifestaciones. Tras defender a Froebel, un pensador de la época, María habla del juego como un excelente instrumento para que los maestros consigan que los alumnos vayan más allá de ellos mismos y sean conscientes de que su individualidad, esto es importantísimo, de que su individualidad solo existe
como una unidad en el conjunto total humano. El individuo es el átomo social. El hombre existe solo en función de la comunidad. Y esto que estamos aprendiendo ahora con el COVID, ¿no? De que todos estamos, ¿no? Pues, y esto viene a lo que os he puesto al principio. Ella, la humanidad, la pone en el funcionamiento de la estructura en sí. Y hay que educar para que esa estructura alcance humanidad. Si tú no tratas a todos los seres humanos o no consigues que esos seres humanos se realicen plenamente, esa estructura le falta humanidad. Y ella aquí habla también de eso. Fue muy crítica con los libros de la época, especialmente con los cuentos de Calleja y con un libro que utilizaban muchísimo en esa época que era Juanito. Será Juanito aprende esto, Juanito aprende lo otro. Es un libro de aquella época que era muy, muy, muy popular, Juanito. Y los cuentos de Calleja, que eso sí nos ha llegado. Y decía, carga contra el carácter superficial de la mayoría de los libros que en España se recomendaban, en especial contra los conocidos cuentos de Calleja. Y decía, pues que no es acaso un problema social y no el menos interesante. Por cierto, este de la literatura infantil, de cuya solución más o menos adecuada depende de una vez para siempre el que los niños amen o detesten los libros. Si en la infancia les da unos libros que son una mierda, después no van a querer leer. Eso es lo que nos está diciendo, más o menos. Y que además de los libros que les des, también va a depender después cómo vayan pensando. Y además, significativa es también la pregunta refiriéndose al libro de Juanito. Y dice, ¿pero qué idea del hombre tendría el hombre que escribió ese libro? Imaginaos cómo sería el libro de Juanito. Yo ya me lo imagino bastante misógino, realmente. Contra la educación del ciudadano Rousseau, contra la educación de Rousseau, hablando de libros, la educación que Rousseau, el filósofo de la igualdad, la educación que fue rigiendo en esa época, por cierto, Rousseau era también muy misógino, y en sus libros lo demuestra, la educación de Sofía y la educación de Emilio, y la educación de Sofía era siempre... Además, fíjate lo que decía Rousseau en la educación de Sofía. Decía que cuando la niña se estuviese divirtiendo, había que importunarla para que se acostumbrase a que su lugar en el mundo no era divertirse, era las obligaciones. Eso decía Rousseau. Daos cuenta. Contra la educación de Rousseau. Todo el pensar moderno en los problemas pedagógicos es un retorno o más bien una elaboración y continuación de las ideas que el genio de Pestalozzi hizo populares en Suiza y Alemania. Ya os he dicho que María viajó a muchas ciudades europeas y se empapó de las nuevas corrientes que había en esas ciudades. En Suiza y Alemania, educación sin distinción de sexos, ni categorías, por humilde que sea su condición social y por muy limitadas que se presenten sus capacidades mentales. ¿Daos cuenta de lo que está diciendo aquí? Fíjate si era adelantada, fue de las primeras que habló aquí en España. Ahora cuando hable Elena de María Goyri, también, María Goyri impresionante. Pero está diciendo ya la educación sin distinción de sexos. María de Maeztu, ya os voy a hablar de ella. A ver, en cuestión personal, no he encontrado, no es decir, he encontrado poco, es que no he encontrado nada. Realmente en su vida personal, completamente hermética. A mí me llega a conclusiones, pero no es el sitio para decirlas, ni tengo por qué. María, cuando estalló la guerra civil, vamos a dejar de hablar así, cuando el golpe de Estado, así de claro, cuando el golpe de Estado que no triunfó y se convirtió en una guerra civil, al hermano de María, Ramiro, lo fusilaron. María quedó completamente conmocionada por eso. Y en el 36, en el mismo 36, se exilió a Argentina. Allí, o sea, tuvieron suerte en Argentina porque les llegó un pedazo de mujer. Allí ya trabajó también en Argentina en pedagogía social.
Solo vino 2 veces a España. Solo vino 2 veces a España. Una fue el entierro de su madre en el 40, y lo tengo por aquí apuntado, en el 45, falleció su madre y vino al entierro. Y 2 años después, al entierro de su hermano Gustavo. También vino y regresó a Argentina. Y ya un 7 de enero del 48 falleció allí en Argentina y está enterrada en el mausoleo familiar. Y he decidido terminar con esta frase porque es muy significativa y es que es lo que ella pensaba. El hombre solo llega a ser hombre, y os digo, está hablando con el genérico masculino, pero es que en aquella época era así. El hombre solo llega a ser hombre en virtud de la comunidad. Ella le forma. Sin ella apenas podría elevarse del grado animal. Y eso es lo que María trataba de cambiar. La animalidad presente en la sociedad de su época, y si hoy viviese María, en la de hoy también, por supuesto. Y ya he terminado. Qué maravilla de frase. Qué bonito. Qué gran pensadora. Absolutamente. Voy a dejar de compartir. Vale.